adentrarse al suelo. Los que son depredadores, que son patas orientadas para poder capturar la presa. Tenemos también lo que son las patas nadadoras o natatorias y lo que serían las patas, ¿verdad?, con las que utilizan para brincar o hacer esos largos saltos. Entonces, en la imagen orientada con la letra B es la pierna del ser humano, donde está, ¿verdad?, cada hueso orientado de la pierna del humano, que sería, ¿verdad?, el fémur, la tibia y el tarsus, y en el caso de los insectos, pues cómo está orientado según la función que tengan en su ecosistema, en su hábitat. Y la próxima. Ok, en resumen, pues, tenemos, ¿verdad?, las pequeñas diferencias. Las abejas son las que polinizan las flores y algunas hacen miel. Y en el caso del aguijón, en el caso de las abejas, si lo utilizan solamente una ocasión porque ya una vez utilizado, pues mueren al momento. Y hay de 30.000 a 80.000 dentro de la población de una colonia. En el caso de lo que sería la avispa, crean el nido con como si fuera con material de papel maché. Se encuentran y pueden estar, ¿verdad?, utilizando el aguijón varias ocasiones y ellas no mueren al utilizar el aguijón. O sea, pueden, como nosotros le llamamos acá, pues pueden picar más de una ocasión. Y las colonias solamente se encuentran de 20 a 30 adultos, que son, ¿verdad?, pequeñas poblaciones como están orientadas. Las hornets, que son mayormente sus nidos están en el suelo. Los nidos son mayores de 700 individuos y los nidos también son como en forma de papel y pueden utilizar el aguijón de 3 a 5 ocasiones antes de que se vayan, ¿verdad?, fuera de que se queden sin veneno, ¿verdad?, en el aguijón. Y en el caso de los yellow jackets, que sería entonces que también los nidos son bien grandes, los nidos también pueden estar producidos alrededor del suelo, como ¿verdad?, en los árboles y fuera de los suelos. Y pueden también utilizar el aguijón varias veces, varias ocasiones. Al igual que las avispas, no se quedan, ¿verdad?, no se mueren al proceso ni tampoco se quedan sin veneno, perdón. Y la próxima. Ok, el ciclo de vida de las abejas. Pues, la reina abeja, como les indiqué, pues puede estar de 1 a 3 años y en huevo está a 3 días, en larva de 5 días y medio y en la celda de 7 días y medio. Entonces, en la pupa sale alrededor de los 8 días y está lista para fertilizar a los 23 días aproximadamente.
y ellas nacen al día 15 o 16. En el caso de la trabajadora o la obrera, eh, pues en huevo serían 3 días, en larva hasta el día 6, en la celda hasta el día 9, en la pupa hasta el día 12 y sale al día 21. Y desde el día 21, como les había mencionado, el día 21 antes se mantiene dentro del panal y luego del día 21 ya está lista para poder ir afuera y eh, traer el polen y consumir el néctar de las flores. En el caso del macho, en larva está 6 días y medio, en la celda está hasta el día 10, en la pupa hasta el día 14 y medio y emerge en el día 24 y puede fertilizar desde el día 38 aproximadamente. Y aquí podemos ver la imagen, el proceso de larva y el proceso y el ciclo de vida en adulto. Próxima. Ok. El enjambre de la abeja está en forma lo que sería una figura de hexágono y es lo que se conoce como una figura óptima. Ya una vez podamos observar un panel que no tenga esa figura, podemos identificar que la obrera o la colonia completa está enferma. Se comunican a través del baile. Ellas usualmente hacen como un 8 en el aire o por medio de círculos y con frecuencia sea la rotación. Ellos pueden indicar la dirección y las millas de donde se encuentra lo que ellos deseen comunicarse. Por ejemplo, si una abeja obrera llegó a 5 millas para encontrar una flor con mucho polen, regresa y hace las rotaciones para indicarle a la próxima obrera que va a llegar para que solamente llegó a esas 5 millas, pero que hay mucho polen en esa área. Ese es un ejemplo hipotético de cómo es que hacen esas rotaciones y ese, ¿verdad?, baile para poder comunicarse. Como les indiqué, se alimentan del néctar y el polen y son bien atraídas por el azúcar. Por eso los olores dulces pues son los favoritos de ellas, tanto de frutas como de las flores, ¿verdad?, que ellas consumen. La hembra de la honeybee es la única que puede picar, o sea, tiene el aguijón para poder picar porque es la que se encuentra, ¿verdad?, fuera como obrera en las áreas de las flores y son las que nosotros podemos observar comúnmente. La función de los machos es solamente aparearse con la reina y ya cuando el macho, al igual que la reina, cuando ya no está produciendo, pues lo que hacen los demás es que la expulsan de la colmena. Las abejas tienen 4 etapas de desarrollo y la abeja reina puede seleccionar el sexo de sus larvas. Como les mencioné anteriormente, pues la abeja reina puede, al huevo no fecundado sería el macho y al fecundado pues sería la hembra. ¿Sí? La próxima, por favor. Ok, una sola abeja de miel puede producir de un doceavo, una cucharada de miel durante su vida. Que si vemos, a ver, es bien poco la cantidad de miel por una sola abeja. Y protegen las abejas de miel, son las que están identificadas como que son las que han protegido a los elefantes en las tierras de África.
Aproximadamente el 80% de la polinización por insectos es realizada por las abejas y el polen, a pesar de que ellas lo consumen y todo, afecta el desarrollo y productividad de toda la colonia, ya una vez cuando lo traen. Entre las importancias de las abejas, pues podemos mencionar que producen miel que son utilizadas en muchos de los productos que consumimos, ayudan a la reproducción de las flores a través de la polinización. Por medio de la apicultura existen beneficios socioeconómicos también y existen nueces y frutos que solo son polinizados por medio de las abejas. Las obreras trabajan para obtener el polen de las flores y lograr alimentar a las colmenas. Ellas nacen para trabajar, 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 trabajar prácticamente todo el tiempo. Otro de los beneficios también, que hay estudios sobre eso, es que hay muchos beneficios médicos aplicados y correlacionados con las abejas, con el veneno de las abejas y con la miel de las abejas también. Y la próxima. Entre los riesgos que están, ¿verdad? La población de las abejas, pues son los pesticidas y los biocidas, la quema de los enjambres cuando, ¿verdad? Ellas producen el panal en lugares que el ser humano no desea, pues hay muchas ocasiones que los queman o los remueven de una mala manera, causando la muerte de toda la colonia, de todo el panel. Y hay un estudio de identificado el Colony Collapse Disorder, que esto puede ser causado por parásitos y virus, por la renta migración de los panales, por la radiación electromagnética, por la mala nutrición, ya sea por ellas mismas que solamente están consumiendo de una flor o la alimentan con cierto néctar solamente, y la pérdida en variedad genética. Eso es cuando se hace un apareamiento con la misma colonia o se mantiene, ¿verdad?, entre especies, todo eso. No hay una variedad genética entre las especies. Y la próxima. Ok, aquí hablo un poquito más de lo que sería el Colony Collapse Disorder. Como les había mencionado en el diagrama de la izquierda, están ahí prácticamente todos mencionados. En el caso de los pesticidas, pues, es por los químicos, pueden causar efectos adversos tanto en la anatomía como en el sistema nervioso. En el caso de los virus, pueden ser por bacterias, hongos, los mismos virus o los parásitos de las moscas o otros animales que pueden entonces afectar los huevos y de esa manera afectar a las mismas colonias. En el caso de la nutrición, pues puede ser que solamente consuman de un solo polen o de que la misma flor esté enferma y eso le causa enfermedad también a ellos. Para eso es bien, bien, bien uno de los mayores efectos adversos de la utilización de los pesticidas, porque afecta tanto en la aplicación de las flores como cuando le cae directamente a la abeja. Y en el caso de la genética, que es cuando se hace directamente, no de manera natural, el apareamiento entre los genes. La próxima, por favor. Entonces, uno de los pesticidas que más se conoce son los neonicotinoides, que son los que ¿verdad?, se logran identificar como los más adversos a la población de las abejas y en muchas ocasiones los mismos pesticidas están rotulados con
lo que está aquí abajito, ¿verdad? El logo de aquí abajo que dice Environmental Concerns y está la imagen de la abeja, la mariposa, para que tenga un buen control al uso de ellos, ¿verdad? Para no se apliquen cuando esté lloviendo, no se apliquen en exceso. Sin embargo, pues conocemos que eso solamente está para rotularlo y no realmente se aplica como se debe hacer. Lo mejor es prevenir y reducir la utilización de estos pesticidas. Y la próxima. Y aquí hay una comparación entre el enjambre o el panal de lo que sería la avispa en la mano derecha y la abeja a mano izquierda. Como ven, en el caso de la avispa, pues no hay, son como un panal seco, ¿verdad? Diríamos como si fuera un panal seco, y la forma no es, es como ovaladita, fina. En el caso de la abeja, en muchas ocasiones es en forma hexagonal y es usualmente en circular o cuadrada. Ok, la próxima. Ok, y las abejas pueden habitar tanto en suelo como en la corteza de los árboles y donde formen los panales. Entonces ellas se habilitan en todos los lugares donde existan flores, excepto en el continente de Antártida. Es el único continente donde no las hay. Todos los demás sí existen. Sí existen diferentes especies. La próxima. Ok, cuando les mencioné en el suelo, pues tenemos aquí lo que sería una de las abejas digger o digger bee. Entonces, ¿verdad? Tiene esta composición física y es porque tanto la boca como las patas le ayudan a poder adentrarse a lo que sería el suelo y también polinizan, pero no es la prioridad de polinizar. Es que en el caso de ellas, cuando van a consumir las flores, o el néctar, perdón, pues se queda parte del polen en el pelaje de las patas. Y es una de las maneras de distinguir, ¿verdad?, las abejas de las avispas. Entonces, este es más o menos el nido que ellos forman en... Ay, no, la anterior. El nido que ellos forman en el suelo y ellos son un tipo de abejas solitarias, o sea, no es como la abeja que las mellizas sociales, pero en el caso de estas son solitarias y ellas solamente producen los huevos en cada una de estas celdas y luego de ahí pues ellas crecen y siguen rumbo en otro lugar. Se marcan territorio entre ellas mismas. Ok, la próxima. Y han sido inspiradas para películas, por ejemplo, de B-Movie, Green Hornet, en la película de Transformers, que está, ¿verdad?, el ejemplo ahí de Bumblebee, y entre muchas otras que se pueden apreciar. Y pues, no les tengan miedo, las abejas son amigas, no te picarán, pues ellas se mueren cuando lo hacen, no es la prioridad de ellas picarte, no las molesten, solo utilizan el aguijón al defenderse cuando se sienten amenazadas y evitar el uso de los pesticidas. Be nice. La próxima. Muchas gracias. Eh, Así tienen alguna duda, pues aquí estoy.
Y sí, el proceso de mantener solamente una reina, pues sí, es fuerte el proceso. Muchas gracias por la información, Reinaldo. Claro, Bueno, claro, no sé si tienen preguntas que tengan para Reinaldo, comentarios que tengan. Yo tengo un comentario, y es que las abejas por lo general no molestan a nadie, no entran en las casas, no son intrusivas, pero en tiempos como después de los huracanes, cuando escasean las flores, escasea el néctar, ellas tienden a buscar todo lo que parezca dulce, los refrescos, las bebidas gaseosas, buscando un sustituto del néctar. Y es cuando más se ven en las casas, cuando más incidentes hay con alguien que se toma un refresco y tenía una abeja dentro. Ahora mismo con la sequía que tenemos, se está viendo lo mismo. En mi patio yo tengo muchas plantas con musgo y el musgo se mantiene húmedo y tú ves eh, las plantas, el musgo repleto de abejas. A ver si puedo. Esto no permite, no sé si lo verán. ¿Poder mostrar una foto, José? Te puedo enviar una foto. Todavía no se ve. Ahora sí se ve. Ok. Sí, no, ahora, pero no sé si ves la planta. El musgo de la planta está repleto de abejas. Y es buscando la humedad del musgo solamente. Porque como en el sur hay una sequía tan fuerte, sí, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, le iba a preguntar a Reinaldo. Saludos, Reinaldo, y muy buena presentación. Te habla Adrián Tosas. Es que yo he escuchado de que se han hecho estudios de que las abejas en Puerto Rico tienen unas características diferentes que las abejas de miel de otros países y que sirven este, para unas investigaciones de la genética de ellas. Si sabías de Sí, ese tema. sí, he escuchado y he leído en ese, ¿verdad? En ese particular, que sí, las abejas de miel, en el caso de las de Puerto Rico, eh, son bastante sociales y en comparadas con otras abejas que son más agresivas, a pesar de que sean, ¿verdad? De miel, es una de las características. Y otra es que están bastante adaptadas a nuestro clima. En el caso de otras abejas, pues también se ve afectada ¿verdad? En altas temperaturas y todo eso. Que son, en el caso, ¿verdad? De la genética, pues en ese caso, eh, están más fortalecidas que en el caso de nuestra abeja puertorriqueña, si lo decimos de esta manera. Muy bien, qué bueno, qué interesante. Y también en estos últimos meses del año 2020 se escuchaba hablar de los Hornets que estaban llegando a Estados Unidos y eran asiáticos, ¿verdad? De Japón, que aquí en Puerto Rico no están, pero que había mucho furor porque le podía causar daño a la gente y a las abejas como tal. Sí, en el caso de las abejas, sí, porque ellas miden de 1 a 2 pulgadas y es un tamaño grande para las avispas y son asesinas para las avispas. O sea, a las personas prácticamente sería el que es alérgico a ese tipo de veneno, pues no le causaría una muerte. O sea, si es alérgico, pues sí, si ¿verdad? Muchos le pican o algo, pues sí le podría causar, ¿verdad? Un efecto adverso a la salud. Sin embargo, pues no es como que a toda la población pues
estas abejas, estas avispas sean las asesinas y pues todo ese caos que, ¿verdad? Muchas ocasiones la prensa lo subió así. Sin embargo, en caso de las abejas sí y en muchos insectos también, eran bien pocos los insectos que podían, combatirla. Y en las abejas japonesas lo que hicieron fue, como no podían atacarlas, como que defenderse con, ¿verdad? Uno a uno, porque las avispas pues, tienen entre dos o tres avispas podían asesinar a toda la colonia completa de un panal de abejas, que son, ¿verdad? Como vimos, de 10.000 a 30.000 abejas. Sin embargo, en Japón vi un video de lo que estaban haciendo las mismas abejas, era que por el calor corporal, ellas dejaban que la avispa entrara a la colonia y entonces ya una vez la avispa adentro, como eran todas, se acercaban a la avispa y la avispa no podía moverse ni hacer ningún tipo de movimiento, pues las abejas lo que hacían era que la mataban por el calor corporal que ellas producían. Y eso era sumamente interesante. Sí, qué interesante, wow. Yo entiendo que la pregunta que hace Adrián sobre las abejas de Puerto Rico en relación a las abejas africanizadas es que se ha encontrado que las abejas de Puerto Rico, al hibridizar con las africanas, no han desarrollado la agresividad que es típico de las abejas africanizadas en otros lugares. Y esto es lo que está bajo estudio para ver si se puede usar la abeja de Puerto Rico para apaciguar a las africanas en otros lugares del mundo. Quizás esa es la pregunta que Adrián hizo hace un momento. Eso salió publicado en unos artículos en New Scientist. New Scientist pues publica artículos basados en hallazgos científicos en otras revistas. Pero esto quizás sea una de las inquietudes de Adrián. Sí, así mismo. Sobre eso de cruzar las aves africanas con las de aquí, eso por alguna extraña razón me recuerda mucho a los Simpsons, que eso mismo ocurrió. Pero fuera de eso, tenía dudas sobre qué repercusiones podría traer eso. Explica lo de los Simpsons. ¿Podrías explicar lo de los Simpsons? ¿A qué se refiere? Sí, lo que ocurre es que hay un episodio de Los Simpsons en donde Lisa Simpson, que es la hija de Homero Simpson, ella siempre de pequeña, su personaje se caracteriza por ser activista, sea de los derechos humanos, sea del ambiente. Y en ese episodio en particular lo que ocurre es que ella ve que hay muchas abejas que están muriendo y ella quiere que se puedan conservar. Y entonces ella se une con un científico, que es otro personaje, que ahora mismo no me recuerdo el nombre. Ella se une en ese episodio para crear una nueva especie que se adapte a las condiciones ambientales de hoy en día y que puedan prevalecer, porque entonces en teoría no tendrían un depredador. Y entonces ellas lo que hacen es que cruzan una abeja africana con una nativa de allá, de ese mundo de fantasía que se crea de los Simpsons en Springfield. Entonces ocurre de que se adaptaron tan bien que después la gente no sabía qué hacer con tantas abejas. Porque en vez de quedarse en su hábitat, estaban, por decir su hábitat entre comillas, porque estaban como que en una reserva aparte y después ellas cogen y se mueven para un estadio famoso en Los Simpsons en Springfield.
y después cogen el estado y dejan que las abejas se queden ahí como su hábitat. Una pregunta, por eso sugiere que sería un peligro si se lograra que las abejas de Puerto Rico, Apis mellifera, ¿no? La abeja melífera, al cruzarse con la africana, africanizada y no fueran tan agresivas, o pudiera haber una explosión poblacional que ocupara todos los espacios, o sea, una invasión de abejas. Eso es lo que yo entiendo sobre el comentario que tú haces en relación al capítulo este de los Simpsons. ¿Me explico? ¿O no está claro lo que estoy diciendo? Sí, ¿Es una sí se inquietud? explica. ¿Es una inquietud como tal? ¿O es que los insectos vayan a tomar posesión de todos los espacios que ocupan Eso los es más humanos? bien Ese es el una punto. inquietud, es más bien una curiosidad. Sí. Porque ya por sí, pues a mí de verdad me gustaría ver más abejas, porque antes se veían más que ahora. No, las abejas en general, los insectos, los estudios que se están haciendo recientemente sobre insectos, de hecho, National Geographic tiene buenos artículos, uno de las últimas ediciones sobre la caída en los insectos, y se han reducido en un 75%, sobre el 75%. Muestra que se han hecho en lugares no aislados, como son en los bosques bien aislados de las poblaciones humanas. Las poblaciones se han mantenido más o menos estables, pero cerca de las poblaciones humanas, la caída de los insectos es drástica y es preocupante, porque nosotros dependemos de los insectos mucho más que lo que los insectos dependen de nosotros, como casi todos los animales silvestres. No creemos que somos inmunes a todo, sin embargo, nosotros dependemos más de eso que lo que ellos dependen de nosotros. Pero ha habido una caída drástica en los insectos en general, en todo el mundo. Se hicieron estudios en el bosque del Yunque por muchos años, de hecho, esos se publicaron hace ya unos años y fueron unos estudios famosos que de hecho tuvieron una proyección internacional por los hallazgos en relación a la caída de insectos en el bosque del Yunque. Lo usaron como un modelo para estudiar poblaciones de insectos en otros lugares. Y casi siempre pues están relacionados con la concentración humana, uso de plaguicidas, plaguicidas que matan los insectos. Una cosa que se ha descubierto es que las flores son órganos de absorción, además de ser órganos sexuales de reproducción en las plantas, pero las flores son órganos de absorción que tienen capacidad de recoger nutrientes del ambiente, órdenes de magnitud mayores que las hojas y las raíces. Estos trabajos los realizó Tomás Carlos, hizo unos experimentos y encontró eso. Y vamos a pensar en las flores que son visitadas por los insectos, están cargadas de plaguicidas, los absorben, lo que está en las flores es el ovario de la flor, ¿no? Y entonces el veneno pasa directo al ovario, o sea, se incorpora ahí. ¿Y qué se produce en el ovario? La fruta es, pues son ovarios, es lo que estamos comiendo, como una fruta, ¿no? Y entonces, pues, están cargadas de plaguicidas. Entonces, esas abejas que visitan las flores, pues entonces están incorporando plaguicidas. Muchas veces no se advierte no fumigar cuando está la florecida. De hecho, muchas veces se aplican veneno cuando está la florecida. Se evita aplicarlo cuando está ya en fructificación la planta, para evitar que los humanos se afecten por el veneno en las frutas. Pero las flores son órganos de absorción y absorben muchísimo de lo que está en el ambiente. Y eso hay que estudiarlo y tomarlo en consideración en relación a los insectos y a las abejas particularmente, que polinizan las plantas.
creo que por esa línea más o menos, Carmen Meléndez aquí nos escribe, después del huracán María disminuyeron las poblaciones en toda la isla. ¿Se tiene conocimiento en este momento cuánto han podido recuperarse? En este momento no tengo ese dato. Podría hacer la búsqueda. Sin embargo, podría decir que no al 100%, porque realmente, ¿verdad? El huracán María afectó un montón lo que sería la flora y la fauna de nuestro ecosistema. Y los estudios preliminares rápido después del huracán habían establecido que iban a depender años para poder ¿verdad? Volver a estabilizar lo que sería la flora y fauna de, de Puerto Rico y lo que se afectó, ¿verdad? A nivel de tanto de los insectos como de la misma flora, que es lo que nos ayuda a mantener nuestra abeja, ¿verdad? La población de las abejas. Bueno, algo que sucedió luego del huracán es una caída drástica en las flores disponibles para aquellos animales que se alimentan de flores. En el caso de las aves, Adrián puede abundar un poquito más sobre esto. Las aves que son melívoras, hubo una caída drástica en los zumbadores, los colibríes, como ejemplo, que no encontraban dónde alimentarse, no hay flores, caen, así por el estilo. Lo que sí aumentó después del huracán son las aves que son insectívoras, porque hay muchísimos insectos que se están alimentando de la materia vegetal muerta. Los carpinteros estaban gozando después del huracán. Y así otras aves que se alimentan de insectos que a su vez van a alimentarse de todo este material vegetal que está ahí disponible, fácil de consumir. Pero las especies que se alimentan de néctar, de flores, sufren una caída drástica y la recuperación, sí, como los estudios sugieren, tomará años en recuperarse. Ahora, yo no sé si hay muchos estudios de seguimiento sobre eso aquí en Puerto Rico que se hayan hecho. Quizás Adrián sabe un poquito más, tal vez Reinaldo sabe algo más sobre esto, otras personas que estén siguiendo la literatura científica saben algo más sobre esto, pero yo como biólogo y ecólogo, pues lo que pienso es que estoy haciendo quizás unas especulaciones, ¿no? Pero basado en la experiencia. Esto es lo que uno esperaría encontrar después de un huracán, pero los huracanes son unos eventos catastróficos que tienden a estimular muchas veces la reproducción, porque un organismo que se siente bajo estrés, la forma de sobrevivir como individuo y sobrevivir como especie es pasar los genes a otra generación. Por eso que muchos árboles que están bajo estrés, uno poda un árbol y el árbol se siente que va a morir y empieza a florecer y a producir fruta y a su vez semillas para poder sobrevivir genéticamente. Si se muere a través de las semillas, sobrevive. Nosotros, después que tenemos progenie, podemos morir. No tenemos razón para seguir viviendo después de pasar de la edad reproductiva. Los humanos pues vivimos más tiempo y todo eso, porque hay unas funciones de interacciones familiares y familias extendidas. Eso se ha visto también en otros mamíferos como los cetáceos, las ballenas, que hay abuelas que cuidan a los nietos. Las ballenas, las llamadas orcas, las ballenas asesinas, también, que nunca han matado a un ser humano en estado silvestre, para que por si acaso no lo sabían. Pero tienen esa función, o sea que en realidad todos los organismos que sufren estrés tratan de pasar los genes a través de la reproducción. Un dato que había escuchado sobre la vegetación acá en Puerto Rico, que cogí un webinar por el Ecoexploratorio del doctor Carl Soderbergh
por lo de taxonomía tropical, dijeron que en Puerto Rico se habían destruido se había perdido 144 millones de árboles. Esa fue la cantidad que se perdió con el huracán María. Y pues a mí ese número me pareció demasiado grande y demasiado interesante. No sé. Yo estimaría que posiblemente sean muchos más, porque no sé de qué tamaño es que se están refiriendo. Ahora, hay que considerar una cosa, que una cosa son los árboles que hayan muerto y otra cosa son los árboles que se podaron durante el huracán. Vamos a ver el bosque del Yunque, por ejemplo. Yo viví la experiencia del huracán Hugo sobre el bosque del Yunque. Y lo visité, lo volé en helicóptero después del huracán, lo visité personalmente porque estaba trabajando con el proyecto de la Cotorra Puertorriqueña, el equipo de recuperación. Yo había vivido en el Yunque 10 años, trabajando en ecología y luego con la Cotorra. Y lo que sucede con los huracanes, y Puerto Rico es producto de huracanes, hay que tener eso bien, muy claro. Nosotros los humanos somos un accidente, pero es producto de huracanes. Y entonces lo que sucede cuando pasa un huracán es una poda radical. Y esa poda radical estimula a los ecosistemas a renovarse y a recuperarse. De hecho, Ariel Lugo tiene un libro publicado sobre eso, que salió hace poco. Es carísimo porque es de la Springer Verlag, que vende los libros súper caros, pero pues, tal vez estén en internet, pero él publicó el trabajo sobre efectos huracanes sobre Puerto Rico. Así es que hay que considerar, ver esto desde el punto de vista ecológico, de que no es destrucción, no es pérdida absoluta. Carl Soderbergh, con todo el respeto que le tengo como ambientalista, pero en realidad quizás no entiende muy claro la cuestión ecológica, que es la parte que tenemos en que tenemos que enfocarnos nosotros en este momento. Muchas gracias por eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que le quieran hacer a Reinaldo? De los que quedamos aquí. Y disculpa a la doctora Adrián Tosa que tuvo que irse porque se le fue la luz y pues se quedó sin la conexión. Buenas, mira, es Luis Álamo. Mira, Reinaldo, buena presentación. Una consulta. Acá en Puerto Rico, si tú tienes abejas, ¿tienes que tener algún permiso? No certificadamente. O sea, como apicultor sí debes tener la certificación de apicultor, pero así de criarla o tener un jardín para mantenerla, pues no. Ok, porque después del huracán María me hicieron, unas abejas vinieron y se pusieron aquí como tengo un espacio para irrigación, y entonces comenzaron ahí a hacer una colmena y de ahí yo las pasé a una caja. Y literalmente las tengo en una caja desde el huracán. No producen mucha miel, así que no las he sacado porque la miel yo creo que están produciendo simplemente para ellas, por lo que no hay muchas flores. Pero nada, por eso que me entré a este espacio para saber un poquito más de las abejas. Ya las tengo aquí ya como desde el huracán María, ya 2017, casi 2020, así que quería saber un poquito más de eso. Ah, qué chévere eso, qué bien. Pues no necesariamente tienes que tener algún permiso o alguna certificación para poder mantenerla. Ya es más a nivel comercial o a nivel ya, ¿verdad? Como apicultor certificado, pues ahí sí, ¿verdad? Te exigen la certificación y todo eso. Pero así por mantenerla, yo entiendo que no. Okay. Yo deseo hacer una aclaración. Tengo entendido que para tener hasta una colmena o varias colmenas no se necesitan permiso. Sí, para tener un apiario donde se tienen cantidad de colmenas. Y entonces hay que escoger los lugares donde deban estar para que no constituya un peligro, porque sea como sea, tener una colmena de abejas o una sola caja
en un vecindario puede ser peligroso por varias razones. Las abejas cuando están pastoreando, que están en el campo y esto y lo otro, son inofensivas para todos los efectos, no hacen nada. Se pueden prácticamente ignorar, aunque le caminen uno por encima, le vuelen encima y se posen, no hacen nada. Mejor dejarlas quietas. Pero si hay que tener, si uno va a tener una caja de abejas en el patio de la casa o una urbanización, debe consultar con los vecinos para asegurarse que no vaya a constituir un peligro. Hay momentos en que están las pichonadas, salen a volar con el zángano, las reinas con otras obreras, vuelan salen en los vuelos nupciales, que es ahí es donde copula el zángano con la reina, deposita el esperma, se guarda en el espermateca, y entonces la reina en la colmena va fertilizándola individualmente. O sea, la reina en realidad no copula con el macho en la colmena constantemente. Es más bien va fertilizando los huevos según sea el caso para producir obreras o producir zánganos que son estériles. Lo va haciendo, pero el vuelo nupcial ese también vuelan y se posan en una casa que está en el vecindario y la gente las ve y ven esta masa de abejas y se pueden espantar, y si hay huecos, envían exploradoras a buscar huecos, a buscar lugares apropiados para establecerse, y se pueden establecer en un hueco de una casa. Y es que vienen los problemas estos que llaman a los apicultores para removerlas, a llevárselas. Ellos las ponen en cajas, buscan las reinas, tratan de buscar las reinas para colocarlas en una caja y entonces se las llevan. Y eso, yo creo que ahí es que se necesitaría consultar y conseguir permiso de agricultura. Pero para tener una caja solamente en un lugar aislado, si uno vive en un campito y esto y lo otro, no creo que haya problema alguno. Ok, porque sí, yo vivo en un espacio bastante abierto y la casa está rodeada por un muro, que leí que el muro lo que hace es que cada vez que ellos van a ir a buscar algo, tienen que elevarse tanto que entonces no molestan a los vecinos. Sí, no, si lo que tienes es un jardín para abejas, no hay ningún problema. Es más, el muro quizás ni hace falta. Ahora sí, si vas a tener una caja de abejas, una colmena, vas a tener la colmena, la caja de abejas, pues ya ahí tiene que tener ciertas consideraciones para los vecinos y saber cómo colocarla mirando al sur. La piquera, que es la entrada, debe estar mirando al sur, para que le dé el sol mirando al sur y tener una fuente de agua cercana para que las abejas puedan ir a tomar agua. Necesitan mucha agua, eso es importante. Lugares protegidos del viento, levantadas del suelo para que los sapos les fascinan las abejas. Y se paran debajo de las colmenas y de ahí las capturan. Trata uno de ponerlas por lo menos 2 pies elevadas del suelo. Los pitirres comen abejas. A veces los pitirres se posan a esperar que las abejas vengan así cargaditas de néctar y de polen y las capturan. Eso es parte de la ecología, pero son detallitos que uno debe tener en mente cuando piensa tener alguna colmena, alguna caja de abejas en la casa. Y también las abejas, cuando uno las visita regularmente, les pasa por el frente, las visita, las examina, se aprenden el olor de la persona, del apicultor. Y entonces, simplemente, prácticamente no pican a nadie, no pican a uno. Al apicultor no lo pican. O sea, solamente cuando se sienten amenazadas, pueden oler la adrenalina, el temor, el miedo, alguien se sacude. Ellas entonces, si atacan, entonces liberan feromonas y ese olorcito es muy característico. Ese olorcito que liberan las abejas cuando están atacando es una señal de que vengan las otras a atacar. Y ahí vienen todas las otras a atacar. Yo estoy hablando porque yo fui apicultor por un tiempo, ya no estoy practicándolo. Pero es algo que hay que tener, todas esas cositas, todos esos detallitos, pero no es mala idea si uno tiene espacio tener una caja con una colmena y criar abejas, ayudar a mantener las poblaciones de abejas. Estas son las melíferas, estoy hablando de las melíferas, no me estoy refiriendo a las otras abejas que hay, que son también polinizadoras. Los abejones, los llamados abejones negros estos, que son excelentes para polinizar, por ejemplo, las palchas.
se polinizan por los abejones. Así es que yo le recomiendo a quien pueda, la picada de abeja es buena para la artritis, esto tiene unas proteínas que son unos estimulantes y ayuda muchísimo. A los apicultores no les da artritis prácticamente. Ellos trabajan sin guantes y nada, y las abejas los pican en las coyunturas. Y una vez uno se acostumbra a la picada de abeja, una picada de abeja es parecida a una picada de hormiga. Las primeras son sumamente dolorosas porque el aguijón tiene unas barbas y se queda como si fuera un arpón dentro, y cuando la abeja se aleja, deja todas las vísceras. Con el saco de veneno se queda fuera y entonces pulsa y va a inyectar y sigue inyectando veneno, pero eso se muere. La abeja pica una vez y se muere porque deja las vísceras pegadas a la persona. Las avispas no, las avispas tienen un aguijón liso y pueden punzar varias veces. O sea, son detallitos muy interesantes que uno debe aprender. Si va a removerse un aguijón de abeja, hay que tener cuidado, no agarrarlo por arriba, porque lo que hace entonces es apretar la bolsita de veneno y te lo inyectas más todavía. Tienes que ir por abajo hasta con un cuchillito, raspar así para sacarlo. Bueno. Muchas gracias por todo eso, una información muy valiosa y muy interesante, de verdad que sí. Y eso que mencionas, lo de la picada también, la chica que tuvimos ayer, la joven Serafina, que el doctor Adamo de hecho le hizo esa pregunta de que si dolía cuando picaba o algo así, y que ella había dicho ya que al principio como que sí, pero ya no, como que no le dolía porque ya las quería tanto que pues eso no, algo así más o menos. Que de verdad que sí, que son unas especies muy fascinantes. Hay casos famosos de apicultores que toman un enjambre de abejas, que es la colonia, el grupo de abejas la masa de abejas, se las ponen en la cara. Hay fotos que la ponen como si fuera una barba, están las abejas colgando. Y sí, pero hay otro detalle, que una persona que sea alérgica a las proteínas esas, que son unos antígenos, sí le puede dar una reacción que puede llegar a choque anafiláctico. Si te pican cerca del cuello, algunas personas muy sensitivas, aunque las piquen en cualquier lugar del cuerpo, le pueden causar una reacción alérgica. De ahí viene el famoso EpiPen, que es el antídoto que se inyecta para las personas que son alérgicas. Ese fue un caso. De hecho, el EpiPen estuvo en las noticias hace unos años porque un individuo compró la patente, la fábrica de los derechos para producirlo, y cuando compró eso, subió el precio por varios órdenes de magnitud. Cada orden de magnitud es 10 veces el anterior, ¿no? Subió el precio y empezaron a atacarlo un montón de gente, pero lo que hizo fue intentar lucrarse de esa urgencia que tiene la gente de tener, personas que son alérgicas, de tener esta jeringuillita para salvarle la vida. Pero las personas que son alérgicas pueden morir con una picada, y algunas personas que los piquen, los ataquen varias, les puede causar la muerte. Y eso hay que tener mucho cuidado. Otra cosa bien interesante es que un repelente de abeja es el benzaldehído, que es el aceite de almendra no purificado, no el aceitito ese cosmético, sino el benzaldehído, el compuesto ese, y los apicultores lo usan para cuando quieren extraer la miel de la caja superior de la colmena. Se pone una tapa con unos pedacitos de tela, con una gota de benzaldehído, y entonces se pone esa tapa y las abejas entonces se alejan y se van a la caja de cría, que es la caja de abajo. Entonces se levanta la caja de arriba y apenas tiene abejas obreras ahí. La caja, ¿sabes? Se puede retirar limpia. Y también yo he pensado que tal vez aceite de almendra para una persona que tenga el campo y quiere protegerse de abejas, puede ponerse aceite de almendra para repeler las abejas, que no se le peguen. Yo no estoy seguro de eso, pero es algo que se podría probar a modo de experimentación. No solamente es que las personas los piquen,
porque a mí yo soy alérgica a un montón, a todos los insectos, a las picadas de insectos en general, pero uno más que otro. En el caso de las abejas, yo soy extremadamente alérgica a las abejas y a las avispas. Y una de las cosas que a mí me pasa es que no necesito que me piquen, sino solamente con rasparme, que me toquen o algo, ya empiezo a dar una reacción alérgica. Sí, esos son casos extremos y ahí sí que hay que tener mucho cuidado, siempre tener el EpiPen con uno. En mi caso me ocurrió, la última vez que tuve una reacción fue que pues yo pensaba que era un mosquito y me dio con alzar la mano pensando de que era un mosquito y estaba espantándolo. Y era que se me había enredado una abeja en el pelo. Y la abeja no me picó, pero sí al estar enredada en mi pelo, empecé a tener una reacción. Alérgica. Ujú. Y fue bien, como te digo, me dio mucho miedo porque yo estaba sola en mi casa y yo no sabía qué hacer. Si darme un mini shot de Benadryl porque no tengo EpiPen. Bueno, Benadryl puede ser un antídoto inmediato, ¿no? Y después ir a un hospital. Ahora, una cosa, me enreda una vez en el pelo, lo mejor no es tratar de apretarse y sacarse, no. Una peinilla, Exacto. sacarla con una peinilla hacia afuera, asegurarse que es hacia afuera. Porque tampoco la quería lastimar y no la lastimé. No, tal vez pero en el caso de un caso de emergencia, no es inaceptable matar la abeja. Porque, digo, no se debe tratar de matar si está volando alrededor de uno dándole cantazo, pues entonces es peor. Peor porque la excita y puede atacar. Pero lo mejor es uno dejarla, tratar de alejarse Sí. cuando uno está trabajando con abejas, lo que dicen uno tiene que estar bien tranquilo, vestido de blanco, el color blanco no las agita tanto como los colores oscuros. Los apicultores usan, los trajes son blancos, con ese propósito. Pero en el pelo, eso es accidental que se enreda en el pelo. Sí. Entonces, pues uno simplemente con una peinilla o un cepillo, la peinilla es mejor porque la peinilla entra más y entonces uno se peina hacia afuera y la puede sacar. Pero esa es la forma de hacerlo. Pero Benadryl es un antihistamínico y ayuda. Depende de la gravedad de la reacción alérgica, ¿no? Pero si la Benadryl calma un poco, luego ir a un hospital para que le den el antídoto. El EpiPen es epinefrina, que es adrenalina. Esto es lo que es, epinefrina. Entonces en el hospital inyectan eso a uno y neutralizan el efecto. A mí me da, si una abeja me pica por el cuello, me hincho muchísimo. No creo que yo tenga reacciones anafilácticas con una picada de insectos, pero sí me hincho bastante. En un brazo se me hincha y todo. Pero hay algunas personas simplemente pueden morir. Hay que ser muy cauteloso con eso. Sí. Bueno, pues yo creo que ya, ¿verdad? Nos vamos despidiendo porque a las 2 de la tarde tenemos la otra charla que también va a ser de abejas, de una joven de California que ella trabaja directamente con las abejas y con colmenas y haciendo diferentes proyectos con ellas. Que pues no sé, los que estén interesados, los que ya se hayan inscrito, pues espero entonces verlos a las 2 conectados allá. Pues nada, Renaldo, no sé si tienes algunas últimas palabras que decir o algo. Les quiero dar las gracias y algo que me recordé, porque estaba diciendo el biólogo y ecólogo, es de las feromonas de las reinas también, en el caso de cuando las reinas no están, pues hay algunas obreras que cogen, se juntan para poder mantenerse un tiempito más
dentro de la misma colmena, pero eventualmente pues sí se tienen que, para producir una nueva reina, esa es como que su prioridad para que entonces la colmena se pueda mantener. O si no, pues entonces se van desorientadas, como dicen, para, ¿verdad? Buscarle esa, ¿verdad? Dónde poder mantenerse y todo eso. Pero es por ese mismo, ¿verdad? Las feromonas como tal, pues son las hormonas que tiran las reinas para mantenerla, y ahí pues José me puede corregir. Bueno, para mantener la cohesión de la colmena y mantener a las obreras atendiéndolas, las obreras están constantemente limpiando las reinas. Recuerden que las obreras, los huevos que pone la reina para producir obreras son huevos fértiles, están fertilizados, y entonces cualquier huevo de esos por alimentación especiales, ahí se usa la jalea real y otras, entonces ahí se puede producir una reina. Uno mira en un panal, en una colmena, va a ver que es posible que haya algunas de las celdas estén proyectadas más hacia afuera. Usualmente están en los márgenes del panal. Algunas se ven más proyectadas hacia afuera, y esas son celdas que están en producción de reinas. Sucede después de cierto tiempo. Esas reinas salen, muchas de ellas simplemente hacen una garatita y esto y lo otro, y se van con varias abejas, se van en el vuelo nupcial y se van unos zánganos detrás de ellas a fertilizarla en ese vuelo nupcial, y luego buscan un sitio, ahí se establecen. Esa es la forma de reproducirse las colmenas. Excelente. Y mientras están volando son inofensivas. Ese vuelo nupcial, esas que están en ese grupo enorme, son prácticamente inofensivas. No están en la actitud esta de defender una colmena, en defender la caja, ¿no? La colonia. Un millón de gracias, ¿verdad? Por la oportunidad, por todos los datos que también compartimos aquí. Y que excelente, o sea, un apicultor en la charla, así que pues más, ¿verdad? Conocí más de ese aspecto ya de crianza de lo que se vienen las abejas y el proceso de la celda y todo eso. Y qué bueno que también el doctor Álamo pues también tenga esa experiencia, ¿verdad? Directamente con su ¿verdad? Caja de abejitas que está criando, así que pues excelente experiencia que están formando, y sigan así educando y compartiendo los conocimientos, ¿verdad? De cada una de estas especies, como dice Carmen Meléndez, conocer y educando y conservando cada una de estas especies, pues nos conservamos nosotros mismos también. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Reinaldo, de verdad, porque la charla me encantó, estuvo excelente, y gracias también al doctor Colón y al doctor Álamo por aportar también parte de sus conocimientos, y a la doctora Tosas que se fue también, y a los que se conectaron. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos y cada uno, porque pues siempre nos apoyan y siempre están ahí conectados, así que se los agradezco muchísimo. Y nada, pues por mi parte eso sería todo. Espero poder verlos a las 2 de la tarde en la otra charla para seguir aprendiendo sobre las abejas un poco más. Así que nada, pues que pasen buenas tardes y cuídense. ¿Okay? Nos vemos. Fue un placer y gracias, Reinaldo. Gracias.